Hola, hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Tengan una bendecida noche en Cristo nuestro Señor. Qué alegría podernos encontrar en esta Semana Católica, en la cual damos inicio a una semana de preparación en diferentes temas con respecto a nuestra fe. Les voy a activar para que puedan abrir su micrófono las personas que nos quieran saludar, nos quieran decir desde dónde se encuentran. Ya me presentaré. Voy a estar a cargo de este acompañamiento durante esta hora con el tema Descubriendo el Antiguo Testamento, una iniciativa para profundizar en el Pentateuco y los libros históricos para catequistas y agentes de pastoral. Les quiero saludar. Pueden activar su cámara, su micrófono. Muy buenas noches a todos y a todas. Soy José de Bogotá, Colombia. Hola, Blanca Narváez. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, muy buenas, muy bien. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Desde dónde se conecta Muy Blanca? buenas noches. Desde Tama, Boyacá. Muchas gracias. Olga Romero, buenas noches. Buenas noches desde San Sebastián de Mariquita, Tolima. San Sebastián de Mariquita, Tolima, aquí en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Dalia Colina desde Valledupar. Dalia, Margarita, bueno, desde Valledupar, Colombia, tierra caliente, tierra del vallenato, que tanto nos identifica. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola a todos. Nubia Martínez desde Bogotá. Desde Bogotá, Colombia. Bueno, aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches, María Isabel. Le hablo desde Ipiales, Nariño. Ipiales, Nariño, bueno, desde Guayaquil. Ah, no. Hay otra Isabel desde Guayaquil, muy bien. Por allá suena un gato. Es mi gato, profe, que se quiere meter. Bueno, Luciana, Dios la bendiga. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo está? Tenemos representación desde México. Desde Patricia Hernández. Sí. Patricia Hola. Hernández. Yo soy Dalia, otra Dalia Hola, de México. De México, Dalia. Bueno, bienvenida, mucho Buenas gusto. noches. Tanta noche, muy bien. Víctor Silva. Bueno, ya vamos completando 79 participantes junto conmigo. Entonces, le damos la gracia y la gloria a Dios nuestro Señor. Vamos a silenciar en este momento otra vez los audios para que no se vaya filtrando algún gatico por ahí que nos dañe. Pero bueno, vamos a presentarnos. Yo soy José Villalobos, también docente de este equipo de católicos.com. Tengo a cargo todas las teologías. Tengo a cargo 6 diplomados en teología en este momento: teología espiritual, cristología, mariología, introducción a la liturgia, introducción a la teología y escatología. Y pues ahora con esta presentación pues ya abriremos desde la teología bíblica algunas partes. Bienvenidos, bienvenidas. Sé que hay algunos de mis estudiantes aquí, de mis diplomados. Hay algunos de los diplomados de los otros profesores, de Julia, de Hernán, de Milena, la psicóloga, de el padre William, de teología del cuerpo del padre Camilo. Bueno, en fin, tenemos representación de todos los diplomados, ya 88 personas junto conmigo. Yo creo que ya podemos entonces iniciar. Les propongo para que veamos en este momento, pues, en nuestras ventanas con respecto a esta presentación que les voy a hacer. A ver, ya de ver. Semana de Formación Católica. Y aquí voy a presentarles. Bueno, por lo general nosotros en De Católicos tomamos un tiempo para hacer estas semanas de formación 2 veces al año, una pues al iniciar el segundo semestre y la otra en el receso del mes de octubre que nosotros tenemos aquí en Colombia, y creo que ustedes también lo tienen por ser octubre, un mes con 5 semanas, pues tomamos una de esas semanas para hacer la semana de formación católica.
Hoy, pues, vamos a tener este tema descubriendo el Antiguo Testamento para el catequista y los agentes de pastoral. Bueno, realmente el Pentateuco y los libros históricos, pues, son fascinantes, llenos de enseñanzas valiosas, ya lo vamos a ver. Y estas historias no solo nos van a proporcionar un conocimiento que nos va a ayudar a comprender fechas, lugares, personajes, formas de relaciones, cómo Dios se va manifestando progresivamente, sino que también nos van a ayudar a comprender aspectos fundamentales de la vida y de la fe cristiana. Cristiana, porque es el fundamento de todo. Jesucristo nuestro Señor se basa precisamente en el Antiguo Testamento. Entonces te invito para que lo descubras junto conmigo y tengas una participación también por parte de nuestra fe en tu contexto, en lo que realizas, puedas llevar esto que vas a aprender. Bueno, me presento, casi no me presento, pero vale la pena para quienes se están conectando y me ven por primera vez. Yo soy José Villalobos Naranjo, soy teólogo, comunicador católico, candidato a maestría en teología por la Facultad de Teología de la Universidad de La Sabana de Bogotá, una universidad del Opus Dei aquí en Colombia. Tengo competencias en marketing digital, comunicaciones, social media, diseño web, en evangelización de la familia, aquí en la Arquidiócesis de Bogotá y ministerios laicales. Asesoro la Conferencia Episcopal de Colombia para temas de comunicación institucional en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas que tenemos en nuestro territorio nacional. Y he sido docente por más de 10 años en colegios y en acompañamiento en universidad también. Ahora, coordino también el Centro Pastoral de Formación Nuestra Señora del Pilar en la diócesis de Fontibón, Colombia, donde tenemos presencialmente pues bastantes alumnos. Hemos llegado a tener casi 800 alumnos presencialmente, pues ahorita estamos en una reevaluación de este centro, que pues tenemos un obispo jesuita aquí en la diócesis de Fontibón, y entonces hacemos todo lo concerniente para llevar la formación, pues no tanto de formar la mente, sino formar el corazón. Se trata de eso, formar el corazón. Aquí está mi contacto, mi YouTube y pues mi correo institucional de decatólicos.com. Bueno, mis hermanos y hermanas que están conmigo, vamos a iniciar, y para iniciar entonces les pido el favor que nos pongamos en las manos del Señor. En las manos del Señor por medio del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Ese Espíritu Santo que es fuerte, que es el que hace posible también la creación por medio de la palabra, pero se vuelve tan pequeño que viene también a nosotros como vino hacia la Virgen María, y allí en ella la vuelve arca de la nueva alianza. Por eso el Espíritu Santo va a ser muy importante en estos temas de fundamentación bíblica. Les pido entonces el favor que allí en vuestras casas ustedes también hagan junto conmigo esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hoy en Colombia es un día festivo, pues porque se ha corrido la celebración del Corpus Christi por una ley que hubo hacia los años 90, la ley Emiliana, y tenemos pues este día festivo nosotros. Y también recordamos al Sagrado Corazón de Jesús en este mes. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía.
Que Dios Todopoderoso nos envíe el Espíritu Santo para abrir los ojos del entendimiento y poder gozar en el corazón lo que vamos a aprender en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos llegado a 110 personas conectadas con la gracia de Dios. Entonces les saludamos a quienes se están conectando de las diferentes partes del mundo. Tenemos de Italia y también de Alemania personas que son latinoamericanas, que tienen su domicilio allí y están participando en algunos diplomados con nosotros. Bueno, pues hablemos entonces de este tema sobre el Antiguo Testamento para los catequistas y los agentes de pastoral. Es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros no tenemos una fundamentación bíblica en el momento de hablar sobre la religión. Hablar sobre el catolicismo a veces nos parece un poco difícil frente a que no estamos con unas bases bíblicas. Y por eso hermanos separados nos pueden coger y nos pueden decir, oiga, ustedes les hace falta Biblia. Y ciertamente, a veces en las conversaciones coloquiales, sencillas, que tenemos con otros hermanos que son católicos, que tienen poca formación teológica, es posible escuchar frases como, yo no leo el Antiguo Testamento porque no quiero perder la fe. ¿Cierto? El Antiguo Testamento son historias raras, historias parece que hay un Dios malo, un Dios que solamente está acompañando a unos cuantos, pero a los otros los va eliminando. Historias de cómo hay matanzas, traiciones, y eso para mí no es algo revelado. Pues esa fue la posición de un hombre que se llamó Marción, que pues vivió en los primeros siglos del cristianismo y también ayudó al canon bíblico de los 73 libros que tenemos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero decía que Dios del Antiguo Testamento es totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y eso hace pues que tengamos allí una diferencia, porque el del Nuevo Testamento es misericordioso, amable, tiene un rostro de amor que nos ama y nos sale al encuentro, mientras que el Antiguo Testamento es como malo, perverso. No, es un solo Dios. Hay algunos que dicen, yo no leo la Biblia porque me escandaliza, o algunas otras por el estilo. Y mejor entonces me quedo con la predicación teológica, pero la predicación bíblica no. A veces ya nos volvemos tan fundamentalistas en la lectura de la Biblia que más que biblistas nos volvemos versiculistas. Y entonces cogemos versículos como para ir citando, casi que protestantes, y los sacamos de su contexto. Por eso hay que tener en cuenta siempre el contexto inmediato del autor sagrado. Bueno, ya lo vamos a ver. Se trata entonces de expresiones, estas que acabo de decir, muy provocativas e incluso injustas, pero reflejan una realidad que pasa desde hace siglos sobre la gente sencilla, como nosotros, que al no saber qué responder a cuestiones concretas que se nos plantean al leer los libros del Antiguo Testamento, lo miramos con recelo. A veces no queremos meternos allí porque nos podemos confundir. A veces decimos, yo quiero leer la Biblia, nuestros catequistas y agentes de pastoral. Y entonces, como ministros en la iglesia, decimos también, pues comience por los evangelios, por el Nuevo Testamento. Uy, pero si comienzo por el Génesis, no, se va a perder porque allí hay una serie de tradiciones que tiene que estudiar primero para poder comprender qué dice el libro del Génesis, no más con el primer y segundo capítulo, que son dos narraciones diferentes sobre la creación. Bueno, eso hace parte entonces de que nosotros miremos con recelo, pero si en la iglesia tenemos otros textos que presentan menos problemas y parecen que ayudan, ¿por qué gastar tiempo entonces en estudiar unos libros como el Pentateuco y otros como los libros históricos, que si es verdad, hablan de la acción de Dios en el origen del mundo y en la historia de Israel, pero siempre en épocas pasadas y superadas? ¿No es una tarea fatigosa y al fin y al cabo superflua? ¿No se mira más útil a los cristianos olvidarse de esos escritos y poner todo su empeño en conocer más bien a Jesucristo, que es el Verbo encarnado y vivo? Bueno, pues en este encuentro vamos a aprender qué respuesta se da a esas preguntas desde el magisterio de la Iglesia, siguiendo las enseñanzas de Jesús, transmitida
por la predicación apostólica. Y por eso no podemos olvidar, primero que todo, que tenemos que ver y leer la Sagrada Escritura con los ojos de Jesucristo. Y con los ojos de Jesucristo es con los ojos de la revelación. Por lo tanto, vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento una historia lineal que se va a llamar historia de salvación, en la cual Dios comienza a revelarse poco a poco. Comienza a mostrar su rostro a unos, pero se va escondiendo. No se le muestra a todos inmediatamente. Dios va preparando el camino. Los teólogos, frente a ese tema bíblico, lo miramos y decimos es una progresiva revelación de Dios, el Antiguo Testamento. También el Antiguo Testamento, decimos los teólogos, es una dispensación progresiva de la gracia de Dios. Dispensación progresiva de la gracia de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar el momento justo, el momento determinante, que es la plenitud de los tiempos. Ahora, para poder corregir un poco la lectura del Antiguo Testamento, pues lo hemos marcado en diferentes secciones, ¿cierto? Hemos hablado del Pentateuco, hemos hablado ahora de los libros históricos, que es en lo que queremos profundizar en este estudio que les voy a proponer más adelante. Sin embargo, tenemos que ir descubriendo como catequistas y agentes de pastoral que el Antiguo Testamento es riquísimo en los contenidos, en los contenidos en la fe. Bien, pues comenzamos aquí con esta historia del pueblo de Israel que quiero pasar rápidamente, ¿cierto? El pueblo elegido por Dios. Recordemos que es un pueblo que parte de ser nómada, es decir, que es itinerante, que camina progresivamente, también buscando una tierra prometida, que busca un lugar y después de ser nómada se estabiliza. Para llegar a esa estabilización, pues tiene que pasar por un proceso, pues imagínense, de casi 1000 años. Por eso comenzamos esta historia de la salvación, pues no solamente con Abraham, sino que la comenzamos desde la misma creación. La creación que tiene que ver, claro, con la teología, cómo es que Dios crea. Y el gran aporte que encontramos es que en el Antiguo Testamento, allí en el libro del Génesis, es que Dios crea de la nada. Dios crea ex nihilo, diríamos en latín, y esto es una gran virtud de nuestro Dios Padre Creador, que no existía absolutamente nada frente a otras formas teóricas que tenemos sobre la creación. Pero tenemos que ver que al ser historia de salvación no es una historiografía de la humanidad, no es que se quiera relatar acontecimientos históricos puntuales en la historia del ser humano, sino más bien el Antiguo Testamento lo que se permite es relacionar a Dios con el ser humano. Por eso vamos a tener el Pentateuco, ya lo vamos a ver más adelante, los 5 primeros libros que tenemos, que para los israelitas es la Torá, ¿sí? Y que ese Pentateuco comenzó a tener forma ya después del exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Allí fue donde comenzaron a tener una tradición escrita sobre los papiros. Tenemos que tener en cuenta entonces, no solamente una historia lineal, que no es una historiografía puntual de decir en tal fecha Dios creó el mundo, sino que creemos que Dios ha estado en la historia del ser humano desde el principio de todo. Y por eso encontramos una narración totalmente poderosa y llena de simbolismos, por ejemplo, en la creación, en el libro del Génesis. Eso hace parte entonces, hermanos, de esta introducción al Antiguo Testamento. Bueno, va a pasar todo, pero yo hago aquí una rica línea con respecto a temas puntuales de la alianza. El Antiguo Testamento para los teólogos, para nosotros, se va a mover en sintonía de alianza, de alianza. Alianzas que va a hacer Dios con el pueblo, con personajes también puntuales. Ahora, existe un documento desde la Pontificia Comisión Bíblica
de la Santa Sede que se llama Cómo interpretar la Biblia en la Iglesia. Y nos da los diferentes métodos sincrónicos y diacrónicos para poder llegar a la comprensión de estos textos. Y sobre todo va a exaltar el método histórico crítico. Este método histórico crítico precisamente va a ir a la historia y va a ejercer una crítica sobre cómo se compusieron o se componieron los textos, cómo el autor sagrado quiso dar a entender una realidad de lo que se estaba viviendo. ¿Cuál fue la intención real del autor sagrado? ¿Cómo fue su contexto inmediato? ¿Y cuál es el pretexto para que lo podamos discernir también en una narrativa bíblica, como lo vamos a ver ahorita más adelante? Como me preguntan aquí, ese texto de la Pontificia Comisión Bíblica ya ronda por la web, está en PDF, cómo interpretar la Biblia en la iglesia. Si algunos de ustedes me lo quieren pedir, ahí en el número telefónico, ahí yo se los puedo enviar por medio de WhatsApp. Me agregan y rápidamente yo les envío ese texto, entre muchos textos que tenemos. Muy bien. Ahora, estamos en el año 2000 antes de Cristo. Y tenemos un autor fundamental en el libro del Génesis. El libro del Génesis lo vamos a estudiar en el Pentateuco. No fue compuesto únicamente por Moisés. Esos 5 libros no fueron pues una línea de verdad procesual en donde Moisés fue escribiendo, que se le atribuyó muchísimo tiempo a él. Sin embargo, sabemos que hay diferentes autores, ¿no? El Antiguo Testamento tiene muchos autores y unos muy anónimos. Tenemos en el año 2000 a Abraham, que parte de Ur, y ya estamos aquí en el Génesis 11, ya nos hemos saltado incluso en la misma arca, la historia de Noé. La historia de Noé. Ya vamos hacia Abraham, que está en Ur, Génesis. En ese Génesis 11 y demás encontramos 2 realidades. Una, que Dios sí viene a participar de su propia creación. Y es donde yo digo, en donde Dios viene y culmina la creación, porque Dios convive con su criatura y con lo que ha creado. No somos de la herejía del deísmo. El deísmo es que Dios creó y se fue, que Dios creó y se olvidó de nosotros. No, Dios crea y comparte con nosotros. Y allí le dice al papá de Abraham que salgan de la tierra, de Ur. Mientras que él muere en el camino, Abraham tiene que culminar. Mire que también es muy importante esto. 2 cosas fundamentales. Discúlpeme, me devuelvo porque me estoy acordando en esta que es introducción. Por ejemplo, llegar a interpretar en el Génesis que en el primer día, según el relato bíblico, nos dice que Dios separó luz de tinieblas. Y después en el 4º día vuelve y nos dice que Dios creó los astros, creó el sol, las estrellas. ¿De qué luz entonces se estaba refiriendo en el primer día? Se separó luz de tinieblas, pero no existía el sol, no existía la luz como la conocemos nosotros. Bien, pues allí ya encontramos, por ejemplo, un discernimiento en que el autor sagrado nos quiere decir el primer día es donde cae el maligno, en donde se separa la luz de las tinieblas, el bien y el mal, en donde se quiere dar a conocer que Dios es sumamente luz y todo lo que está aparte de él es totalmente oscuridad. En el 4º día, pues ya crea la luz, los satélites, es decir, las estrellas, la luna y demás, las que nos acompañarán como una luz también que ilumina nuestros días. Y la otra cosa, la segunda cosa es que no es necesario, Dios sí llama a Abraham a que salga de Ur, pero lo hace por medio de su padre, de su papá. Por favor, si usted es una persona muy curiosa en estos temas, vaya y averigüe cómo se llamaba el papá de Abraham, porque va a ser muy importante en esta parte, porque él va a motivar a Abraham a que salga. Finalmente, Abraham sale de Ur, va hacia la tierra prometida, pero se va a encontrar
con su sobrino Lot, va a tener una división en las comunidades y Lot, pues viendo que hay tierras verdes, prefiere separarse hacia las tierras verdes, mientras que Abraham va hacia el desierto, pero Abraham tiene como más suerte en ese sentido de encontrar una tierra que es más rica, que emana leche y miel realmente. Bueno, tenemos entonces en esa historia de Abraham una gran virtud y es que si yo le hago caso a Dios, Dios me va a bendecir. Y tenemos en la teología una parte de la retribución. La retribución es que Dios me va a dar tierras, ganado, hijos, descendencia grande si yo le obedezco. Pero Abraham un poco mayor va a tener a Isaac. Bueno, va a tener también a otros, pero eso es ya una profundización en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar rápidamente y vamos a ir a la historia de Isaac, ¿cierto? Isaac que va a ser ese hijo de Abraham que va a pedirle le va a pedir la vida de él en obediencia también. Entonces entramos a una gran paradoja. Si Isaac es la promesa de la gran descendencia de Abraham, entonces Dios, ¿por qué le pide matarle? ¿Acaso Abraham no obedeció? ¿O acaso no Dios no cumple su promesa? Y entonces entramos allí en una gran paradoja. Sabemos la historia de Isaac. Desde allí ya comenzamos a ver una prefiguración cristológica. Podemos ver una cristofanía. Podemos ver en Isaac que carga la madera como Cristo va a cargar el madero de la cruz. Podemos ver en el cordero o allí en este sí, cordero que queda amarrado para que le sacrifique Dios en lugar, para que le sacrifique a Abraham, dado por Dios, en lugar de Isaac, porque ya ha probado su fortaleza y su obediencia. Ese cordero también es Cristo. Bueno, pasamos entonces a la tierra prometida, Jacob y sus 12 tribus de Israel, y es la época de los patriarcas. Estamos en el año 1700, han pasado 300 años. Imagínense, han pasado pues más de 30 generaciones en las que hemos tenido un desarrollo de Abraham hasta Jacob y que nos va a llevar a la historia de José, ¿cierto? Que ya conocemos y cómo José, pues vendido como esclavo por sus hermanos, resulta en Egipto, pero esto va a llevar a que el pueblo se vaya para Egipto finalmente, pues por parte de José para conseguir comida y José perdonándolo lo recibe y vuelve a restituirse con su papá. Sin embargo, ya unas generaciones después, esto pasa casi al 1600 antes de Cristo, hasta el 1400, digamos que son 200 años en los que Israel goza de una buena acogida en Egipto. Sin embargo, ya hay otras generaciones de faraones, de administración egipcia, y entra la esclavitud en Egipto, y allí es donde llega el faraón y quiere romper eh, esa promesa que supuestamente Dios tiene con los israelitas, y es que les va a dar un libertador, siempre va a haber un Goel, una persona que los va a sacar de la esclavitud, y por eso el faraón manda a matar a los primeros, al hijo unigénito o a los hijos también hombres que vayan naciendo de este Teraj. Muy bien, gracias Dalia. Teraj es el nombre del papá de Abraham. Bueno, y entonces aquí Moisés, que es salvado por las aguas, ¿cierto? Lo encontramos salvado por una mujer egipcia que pertenece, pues, decimos que es la sobrina del faraón, y ella lo cría. Ella va a eh, a tener toda esta relación con Moisés hasta que crece. Después Moisés, cuando ve que están azotando a uno de los israelitas por parte de un soldado, él pues tiene una pelea con él y infortunadamente mata a este soldado y tiene que salir. Es buscado, se va a donde Jetro
allí se casa con una de sus hijas, pero se vuelve pastor. Su vida pastoril le va a llevar a la gran zarza, la prefiguración grandísima de la zarza ardiente, donde es una zarza que tiene algo admirable, un fuego que no consume la zarza. Un fuego que no consume la zarza. A mí me gusta pensar en ese fuego como María Santísima, que carga, que tiene en su vientre ese gran fuego del amor que es Jesucristo y no le consume, ¿cierto? Es esa zarza que está ardiendo. Bueno, también entonces encontramos que allí se permite hablar Dios con Moisés y le dice, yo soy el que soy. Finalmente, Yahvé, como se escribe y se dice Yahvé, no Jehová, sino Yahvé, Yahvé, yo soy el que soy. Libera a mi pueblo que está oprimido y viene entonces las plagas de Israel y la liberación por medio de la Pascua, ¿no? El cordero inmolado. Los israelitas finalmente son liberados y se hace una alianza en el Sinaí hacia el año 1240, que es cuando Moisés sube al monte Sinaí y obtiene los 10 mandamientos, ¿no? La ley. Entonces, importante en el Antiguo Testamento la alianza que tiene que ver con la ley, con la ley. Caminan durante 40 años en el desierto y después con Josué van a entrar a la tierra prometida, pero allí no van a encontrar, pues, que está desolada, vacía, sino van a encontrar también comunidades en Canaán, van a encontrar personas que residen allí y ellos tendrán que luchar para conquistar esa tierra prometida. Entonces son todos los temas, los libros históricos que nosotros tenemos, sobre todo en Primera y Segunda de Crónicas, en donde se va a dar las fuertes guerras de aquellos primeros mártires israelitas que van a dar su vida por obtener estas tierras. Viene la época de los jueces, que son hombres carismáticos, hombres llenos del Espíritu Santo, hacia el año 1100 y 1000 antes de Cristo. Y estos hombres pues son instituidos también por Moisés, también en el desierto, gracias a Jetro, que les dice, bueno, instituya personas que resuelvan problemas de robos, de peleas que se puedan dar, y Moisés se queda con los problemas grandes. Esta tradición va a pasar entonces también a la tierra prometida, los jueces, entre ellos vamos a encontrar jueces hombres, jueces mujeres, como Sansón, y también encontraremos que son hombres carismáticos. En el Antiguo Testamento, carismáticos son hombres llenos del Espíritu Santo. Bueno, después tenemos los libros de Samuel, Primera y Segunda de Samuel, que también vamos a encontrar en los libros históricos, que nos van a narrar de cómo el pueblo pide un rey, la monarquía, la institución de la monarquía. Oiga, Primera de Samuel 11 también, cómo llega el pueblo donde Samuel y le dice, Samuel, queremos Samuel va a ser uno de los últimos profetas de esa época, y les van a pedir que instituyan un rey. ¿Por qué? Porque miren que es algo paradójico. Samuel gozaba de tener pues una muy buena vida frente a Dios, una recta moral, mientras que su hijo no. Entonces, por eso también se pide que haya un rey. ¿Y por qué? Los israelitas están viendo en los pueblos aledaños que son también llevados por una monarquía. Entonces, Samuel pues, va y le pregunta a Dios que el pueblo le está pidiendo un rey, que qué hace, ¿no? Porque es una paradoja. Es el Señor, ¿no? Mi rey y mi todo es el Señor. ¿Para qué un rey en la tierra si ya tenemos a Dios como rey? Entonces Dios le dice, listo. Entonces, denle Samuel un rey, pero adviértales las consecuencias. Samuel va a donde el pueblo y les dice, bueno, tendrán que tener hijos que se añadan a las defensas del pueblo, del rey. Ah, bueno, no importa, van a ser militares, no importa, van a dar su vida, sus hijos se desaparecerán, no importa, queremos un rey. Bueno, pero tener un rey también es de tener impuestos para el rey. Bueno, listo, no importa, queremos un rey. Listo, le vamos a dar un rey. Entonces, Saúl, el primer rey, y un rey que va a ser
finalmente nefasto, nefasto, porque le va a decir a Dios, mire usted de las nubes para arriba manda, yo mando de aquí para abajo, de las nubes para abajo. Y así, con Saúl, aún con vida, va a desobedecer, va a ser un rey soberbio y Dios le va a decir a Samuel, le dice, bueno, aunque Saúl esté vivo y sea rey, vamos a instituir otro rey que va a ser David. Váyase a la casa de Jesé y allí con David va a encontrar allí una persona que tú lo vas a ver. Finalmente es David, ¿no? El menor de todos que se encuentra pastoreando y lo va a instituir como rey. Va a haber allí unos intrínculos, unos problemas entre David y Saúl, que David va a tener también en sus manos la vida de Saúl, pero no lo asesina, precisamente porque reconoce en él una institución divina al haber sido rey, y David es el que va a terminar, pues, siendo uno de los grandes reyes reconocidos. De hecho, la ascendencia de Jesús va a ser por medio de este gran rey que es David, del tronco de Jesé. Ahora, David va a tener algunos problemas grandísimos, como por ejemplo se va a ir hacia conquistar la mujer de su mejor soldado, ¿cierto? Y allí encuentra en ella una gran belleza que manda a Urías, le manda en una guerra en, en, de primeras para que sea asesinado. Y él se va a quedar con su mujer. Al quedarse con la mujer de él, pues va a cometer un gran error. Tanto que el profeta Natán es el que le va a decir por medio de una parábola, oiga, usted cometió un gran error. Y consecuencia de eso es que muere el primer hijo que va a tener con esta mujer. Finalmente David se arrepiente y a él le concedemos este texto sapiencial de Salmos, el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, pues yo reconozco mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Finalmente, la gran virtud de David es que tiene temor de Dios. Al haber pecado, al haber desobedecido, reconoce su pecado y tiene temor de Dios y quiere reconciliarse con Dios, obedecer a Dios, al contrario de Saúl. Este le va a dar para que tenga una descendencia en Salomón. Salomón, quien va a constituir el templo y va a ser como uno de los finales de la monarquía antes de la división. Y es que Salomón, pues, va a realizar el templo, pero el templo de Jerusalén en el monte Sión. Y Salomón sí va a tener, pues, un séquito de mujeres de otras partes que lo van a llevar un poco a, a, a profanar el mismo templo. Sin embargo, Salomón va a ser un rey también muy poderoso en cuanto a obediencia y en cuanto a pedir siempre que se haga la voluntad de Dios, que va a trascender y a él se le van a otorgar algunos textos sapienciales, sobre todo de algunos salmos en Salomón. Tenemos entonces a Jeroboam y a Roboam. A Jeroboam y a Roboam, que van a ser, uno va a ser hijo de Salomón, otro va a ser un soldado que se va a ir por parte de traicionar un poco la tradición de Salomón, ¿cierto? Y entonces se va a dividir esta casa y Jeroboam coge el reino de Israel y mientras Roboam se va para el reino de Judá. Ya tenemos entonces dos finales. Todos van a ser conquistados. Uno, el reino de Israel, que va a ser el reino del norte, va a tener una destrucción y van a ser desterrados en Asiria. Allí es donde se van a mezclar con otras personas, otra sangre, y por ejemplo eso va a trascender tanto a la época de Jesús que los mismos samaritanos son de esa parte del reino del norte y por eso, por tener una sangre mezclada, no pertenecen a la parte pura de la sangre del pueblo de Israel.
porque además de ser pueblo, en haber nacido, también comparten una misma sangre, ¿cierto? Eso en la actualidad para los israelitas es fundamental. Pero, por ejemplo, el presidente de Argentina, Milei, que es argentino, ahora se adhiere al pueblo de Israel, ¿no? En toda su política y en toda su religión. Entonces se está adheriendo también como un hermano no solamente de sangre, porque quizás no tenga la sangre israelita, pero sí en ese principio de fraternidad. Tenemos el reino de Judá con Roboam. También van a haber algunos profetas. Será la etapa de la división. Sin embargo, va a venir Nabucodonosor, que es el, el dirigente de Babilonia, y va a destruir y se va a llevar a los israelitas a Babilonia. Después, allí es donde decimos, en esa etapa del exilio hacia Babilonia, es donde ellos van a comenzar a recordar cómo Dios ha estado con ellos, cómo van a recordar a Sión, y es donde va a pasar una tradición escrita y en donde se va a recordar que Dios sí ha estado con el pueblo de Israel. Es ya la narración del Pentateuco, donde se va a tener ya una manera configurativa más especial. Después llegan los persas con Ciro, rey de los persas, y es el que va a vencer a los babilonios y va a restituir al pueblo de Israel y les dice, bueno, necesito que vengan a Jerusalén. ¿Quieren volver a Jerusalén? Claro, los israelitas dicen que sí, pero ustedes tienen la misión de reconstruirlo. Bueno, mano de obra gratuita para los persas, pero reconstruyen Jerusalén y se da la edificación del segundo templo. Finalmente, pues viene la historia y sigue, los judíos vuelven a esa tierra prometida, segundo templo, y vienen hombres como profetas de esa etapa persa de Esdras y Nehemías, vienen los griegos, esto hace parte de los libros históricos, con Alejandro Magno y cómo ellos van a introducir el pensamiento helenista, y que tiene que ver también con el politeísmo y la manera de pensar, la filosofía griega. Es aquí donde aparece también Judas el Macabeo, en donde va a tener algo muy importante frente a los griegos. Se destruye el segundo templo y vienen los romanos con Pompeyo, y pues ya sabemos, en el año 0, llega la plenitud de los tiempos, llega Jesús de Nazaret. Después de una breve narración muy lacónica, muy rápida de esta historia de la salvación, al llegar a la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4-6, envió Dios por medio de una mujer a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido allí de esos Anahuim. Entonces, estamos descubriendo el Antiguo Testamento para los catequistas y los agentes de pastoral. Bien, esto ha sido una breve introducción. ¿Qué vamos a encontrar en el Antiguo Testamento? Pues vamos a encontrar un gran repertorio de relatos útiles para la enseñanza docente, para la enseñanza catequística. Historias que atraen la atención. ¿Por qué? Porque son historias narrativas, de la narrativa bíblica. Ahorita estamos en eso en Latinoamérica. Gracias al sino de la sinodalidad y demás, estamos volviendo a la narrativa bíblica, de cómo nosotros encontramos también una actualización de esa narrativa en nuestra historia. La Biblia es una narración de hechos por medio de que nosotros también actualizamos esa narración de hechos, nos compenetramos, sabemos que captura nuestra imaginación, desde la creación del mundo hasta las hazañas de los profetas, los líderes, y estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y propósito. También encontramos que es tan actual el Antiguo Testamento que nos lleva también al cuidado de nuestra casa común, como lo dirá el Papa Francisco con Laudato Si, el cuidado de la naturaleza. No encontramos la historia de la creación y cómo Dios nos confía a la humanidad la responsabilidad de cuidar. Esa categoría del cuidado es muy, muy abundante en el Antiguo Testamento para preservar la tierra y sus recursos. Nos recuerda la importancia de ser buenos administradores del medio ambiente. Bueno, aquí tenemos una imagen de Isaac,
Abraham y el ángel diciéndole no, no. Y aquí está el carnero también que le da a Dios. Una muy bonita representación en el Antiguo Testamento. Encontramos historias de amor, ¿cierto? Un amor que es la vocación y el propósito. De cómo se va dando la familia y cómo se va relacionando, ¿no? Composiciones acerca de la historia y la composición de los textos que se dan en las historias de parejas como Adán y Eva, Abraham y Sara, Ruth y Boaz, que pertenecen a la ascendencia de Jesús, que nos enseñan sobre la importancia del amor, la fidelidad y la unidad en el matrimonio y la familia. Tenemos que Dios llama, la vocación es de Dios y tiene un propósito. Personajes como Moisés, como Josué, nos muestran cómo Dios llama a las personas a cumplir una misión específica. Cada uno de nosotros también tiene un propósito único en la vida. Por eso vamos siempre a encontrar que el llamado es de Dios, así como le pasó a Noé en esa historia de alianza, de Dios un poco triste por lo que estaba aconteciendo en esa desalianza, pero llama a un hombre, a Noé y a su familia, para que construya un arca y así pueda salvar al género humano y también la misma creación de este gran diluvio que se da. Tenemos entonces también una obediencia en el cumplimiento de los mandamientos que se da a Moisés para vivir una vida justa y plena. Aquí tenemos justicia. No son una carga, sino una liberación que nos protege y nos acerca hacia Dios. Por eso encontramos también en los profetas que denunciaron la injusticia y llamaron al pueblo a actuar con compasión y equidad. Estos principios siguen siendo relevantes hoy en día y nos llaman a tener una moral, un testimonio de vida frente a la justicia y la solidaridad. Bueno, una felicitación también a nuestros hermanos de México que han hecho sus elecciones el día de ayer y pues han elegido a una presidente que espero que el Señor les conceda mucha justicia y solidaridad también. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo el Espíritu Santo guía, consuela y capacita a las personas para cumplir su propósito divino y que más que en el Antiguo Testamento, cómo va guiando. La palabra de Dios que nos habla personalmente aquí y ahora se renueva en esa vida del Espíritu Santo. Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, este es un abrebocas de cómo nosotros estamos planeando hacer todo un estudio de este Antiguo Testamento, de cómo vamos a ir poco a poco a introducirnos en Decatólicos a la Sagrada Escritura. Y por eso nosotros hemos querido abrir este pequeño diplomado que ustedes van a ver a continuación. No es un estudio únicamente académico, sino también del corazón. Recuerden que queremos formar el corazón. Por eso, en este diplomado en Introducción al Antiguo Testamento, Pentateuco y libros históricos, nos ayuda a profundizar en ese estudio de estos libros que vamos a recorrer en 9 diferentes módulos, como lo tenemos aquí, y yo voy a acompañarles. Comienza en 7 días. Si ustedes desean inscribirse también, pues ahí está todo en detalle, pero sobre todo el Antiguo Testamento en la iglesia va a ser nuestro módulo inicial y vamos a ir libro por libro, el Génesis, el Éxodo, el Levítico y Números y Deuteronomio que completan el Pentateuco. Luego vamos a pasar a el libro de Josué, al libro de Jueces, para hablar sobre la tierra prometida y cómo se van asentando allí en este territorio, para pasar a los libros de Primera y Segunda de Samuel, que es la institución de los reyes, como lo hablaba hace poco, para después ir a Primera y Segunda de Reyes, obviamente. Luego pasaremos a la historia persa, que es, recordemos que es cuando son liberados de la mano de los babilonios, y allí está Primera y Segunda de Crónicas. Tenemos a Esdras y Nehemías y pasaremos a la época helenística, donde terminaremos con los libros históricos, con Tobías y Judith y Esther.
y primera y segunda de Macabeos. Bueno, aquí está la información de este diplomado para que ustedes, si están interesados en profundizar como agentes de pastoral en la Sagrada Escritura, lo puedan realizar. Les voy a compartir por el chat el link de la página web que acabo de mostrar, pero también les quiero compartir, si ustedes están interesados de una vez, pueden ya escribir escribir para que les envíen toda la información de todos estos contenidos al siguiente, ahí envío dos links. El primero es la web y el segundo es el WhatsApp, por si ustedes quieren realizarlo. Los vamos a realizar los martes de 9 a 10 de la mañana, martes de 9 a 10 de la mañana, 8 a 9 hora México, 9 a 10 hora Colombia y Ecuador, en donde vamos a profundizar ya detalladamente en todo esto. Bueno, muy bien. Quiero que vean también un pequeño video que va a sintetizar esto. Este video es de un grupo de cristianos que se llama The Bible Project, y The Bible Project lo que quiere hacer, ojo, son protestantes, entonces vamos a escuchar quizás alguna palabra protestante, pero me parece también un buen resumen de lo que acabo de decir. Vamos a verlo, vamos a escribir lo que nos llame la atención. Finalmente daremos unos minutos para algunas preguntas. Esto queda grabado, claro. Nuestra metodología es que nosotros pregrabamos junto con los que estén, con las participaciones de las personas que están, y después al otro día entregamos en YouTube, es como video, no, video privado, para que usted lo pueda volver a ver. Y yo tengo la tarea de entregarles un PDF en donde ustedes podrán hacer el seguimiento. Mis PDFs son así, como los acabaron de ver, pero son con más texto, de tal manera que usted los pueda imprimir y pueda tener también como un pequeño libro, una pequeña documentación, no solamente títulos, sino que también un pequeño párrafo para que usted se acuerde junto con la grabación. Ahora, los fines de semana, sábado y domingo, se abre el grupo de WhatsApp con una pregunta, de tal manera que usted pueda realizar una tarea. Bien, entonces perdón. Voy a detener esta presentación y voy a volver a compartir de tal manera para compartir audio. Ah, listo, ya compartir. Porque estamos pasando del Zoom al Meet y bueno, y el Meet tiene otras opciones también muy bellas. Pero veamos esto por unos minutos.
Bueno, parece que hay un problema de que no se escucha, pero bueno, entonces lo que voy a hacer es, les voy a compartir el link del video y ustedes en su casita ya lo pueden ver tranquilamente. Bueno, y lo ven todo. Recuerden, va a hablar, es un proyecto protestante, por lo tanto va a hablar de 66 libros en la Biblia. Nosotros tenemos los deuterocanónicos para completar los 73 y tienen pues, ustedes también tengan el discernimiento de saber qué palabras utilizan ellos como protestantes. Pero nos ayuda mucho a resumir todo el Antiguo Testamento, resumir el Antiguo Testamento porque ya después la idea es profundizar. The Bible Project, tanto en inglés como en español. Muy bien, entonces, en este momento, ya se han salido algunas personas, pero no pasa nada. Activo el micrófono y voy a ir al chat de ustedes. Algunos, qué bueno enriquecer nuestra fe y conocimiento con la ayuda de personas ya ilustradas como ustedes, que harán grabar las clases. Sí, claro que sí. Les vamos a facilitar la grabación de hoy por medio de sus grupos de estudio en los diferentes diplomados. No tiene sonido, no hay audio, no hay audio. Buenas noches, no se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 8:59 de la noche. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que decir frente a esto? Le escuchamos. Gracias, profe, me refrescó la memoria. Ah, bueno, pues, de eso se trata, ¿no? Y como catequistas, como pedagogos, tenemos que ir enseñando también esta historia de la salvación, que es Pues sí, profe, muchísimas gracias. A mí me refrescó muchos conocimientos que teníamos de las pequeñas comunidades eclesiales diocesanas. Ah, bueno, bien, Dalia Margarita. Siempre, siempre. Y hay que profundizar mucho más, porque a veces pasamos del Antiguo Testamento como algo introductorio. Hay que profundizarlo, sobre todo en estos libros históricos que van haciendo parte de la historia de la salvación. Bueno, ¿quién más quisiera? Sí, hola. Hola, Leticia. Ah, sí. Ana Lucía, sí, Ana de Lucía. Ecuador. Una pregunta. Nosotros estamos también en otro diplomado. ¿Siempre están haciendo los diplomados como para después tomar con usted la clase? ¿O de ley hay que empezar el martes? Ah, no, siempre, siempre se puede hacer. Recordemos que la metodología es que es por módulos, cada mes es un módulo, entonces se puede ingresar en el módulo que se desee. Sin embargo, si ustedes quieren ingresar de una vez, se puede, que no tienen el tiempo, ¿no? A esa hora estoy trabajando, a esa hora estoy ocupado, ocupada, entonces en el mismo grupo pues llega la clase, como siempre. Ok, gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Por acá alguien levantó la mano. Excelente, gracias, interesante y necesario. A mí como catequista me sirve mucho porque veo que comprenden mejor la catequesis. Claro, claro que sí. Ya checo la presentación porque me falló mucho la conexión. Bueno, Mireya Maecha, que levantas la mano. Profe, pero nosotros vamos a estar esta semana todos los días a las 8 de la noche, ¿entendí bien? Y el lunes entrante a las 8, perdón. No. Entonces, gracias, Mireya. Esta semana tenemos la semana de formación católica. Como decía en el mensaje de los grupos, hoy teníamos lunes 3 de junio, descubriendo el Antiguo Testamento para catequistas y agentes de pastoral. Mañana otro profesor, va a hablar sobre el encuentro con Jesucristo en la palabra y la Eucaristía. Creo que es el profesor Hernán, que es el de Sacramentos. La profesora Milena, creo, va a hablar sobre acompañamiento psicológico en la pastoral salud, que va a ser muy bien, muy bueno, ¿cierto? Que lo necesitamos bastante, sobre todo para nosotros mismos, que nos vamos cargando. El jueves 6 de junio va a haber otro profesor que va a hablar sobre el acompañamiento de los niños y jóvenes en la vida de la iglesia, pastoral infantil, pastoral juvenil también, importante. Y el viernes, otro profesor va a hablar sobre sacramentos de iniciación cristiana, una mirada desde la catequesis bíblica, teológica y mistagógica. Los 3 sacramentos de iniciación, ¿no? Bautismo, Eucaristía y confirmación desde la Biblia. Bueno,
Entonces, también muy importante, muy importante. Recordemos que la Biblia es el alma de la teología, no la podemos dejar. Ustedes que tienen una vocación eclesial al inicio, también se deben instruir sobre todo en Sagrada Escritura. Bueno, gracias, Mireille. El diplomado de Biblia inicia el martes. El próximo martes será 11, si estoy bien. A ver, reviso aquí el calendario. Martes 11. Inicia el martes 11, todavía hay tiempo para inscribirse. Ahí les compartí los links si lo quieren realizar. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta en estos minuticos o aporte con respecto al tema? ¿Si vale la pena estudiar Antiguo Testamento o no? ¿Cómo le ven ustedes? Alba Lucía. Hola, profe José, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Gracias, Alba Su Lucía. alumna de Pastoral Familia, diplomado en Familia, y no lo seguimos. Ah, sí, hubo allí un cierre de este diplomado, sí. Y esas personas pasaron a otros diplomados, Alba Lucía. Pero bien, gracias por estar acá. Acá estoy en el diplomado de Directorio para la Catequesis, profe. Uy, qué rico. Yo como catequista me parece pues muy bien la formación en Biblia, porque a veces nosotros los catequistas cerramos en muchos temas de que no lo sabemos explicar, de que no sabemos tomar las lecturas para dar ese mensaje a los jóvenes, ¿no? Y pues como catequistas siempre debemos estar en formación para dar el mensaje que se debe dar claramente. Bueno, muchas gracias, porque es una realidad. Hay que volver a la Sagrada Escritura. Y eso lo tenemos que hacer. Muchas gracias, Alba Lucía. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, bienvenida y te recuerdo en mis oraciones. Gracias. Sí, profe. Marta Ligia, que levantas la mano también. Enciende Buenas el micrófono. noches. Santa noche, Sí. Marta Ligia. ¿Cómo están todos? Bueno, bendecidos. ¿De dónde eres, Marta Ligia? De Colombia. Ah, bueno. Bueno, cuéntanos. Bueno, me parece muy importante que se nos hable del Antiguo Testamento para que aprendamos, ¿cómo me explico? Como para que aprendamos a no tomar todo el Antiguo Testamento tan literalmente como se habla ahí, porque muchas personas desconocemos que la vida va evolucionando y que no nos podemos quedar tampoco del todo en el pasado. Que es importante, sí, pero no para tomarlo literalmente como muchas veces lo tomamos algunas personas. Ese es mi aporte y muchísimas gracias. Muy bien, por eso lo vemos con los ojos de Cristo y no podemos hacer lecturas fundamentalistas y por eso nos valemos de métodos como el método histórico crítico para poder ir y analizar los textos también. No vamos a tener una profundización en lenguas bíblicas en este primer momento, ¿cierto? No vamos a hablar de formas del hebreo y del griego, esto ya será parte de otro diplomado. Cuando nosotros estudiamos teología vemos todas las Biblias, pero aparte vemos hebreo, griego, latín, para poder ya después entender, leer todo esto. Pero no hace parte, si yo quisiera ir al la Pontificia Universidad, Pontificio Instituto Bíblico de Roma, sí tengo que hacer una suficiencia en estas lenguas, por lo menos. Por ahora, en castellano lo vamos a realizar y tendremos algunas palabritas. Bueno, vale la pena. Si no estudiamos bien el Antiguo Testamento, no podemos conocer a Dios. Gracias, Blanca Álvarez. Claro, muchísimas gracias. Gracias, Marta Ligia. Muy bien. ¿Quién más? Creo que aún son de buena edad para ir. Bueno, Víctor Alejandro, claro que sí. Esto hace parte de seguir una vocación, que es encontrar en el estudio oración y podernos deleitar con todo esto. Hay que estar actualizándonos. Sí, señora. Bueno, pues muchas gracias. Pongamos en manos de la Virgencita María todos estos proyectos y sueños. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé De la salvación del alma mía. Os bendiga Dios Todopoderoso, in nomine Patri, Filii et Spiritus Santo. Amén. Que tengan una santa noche, bendecido descanso. Gracias. Maestro, descanso de María, entramos en el mundo. Ya les envían la interpretación mañana en la mañana para que ingresen. Parece que es con el mismo link. Gracias, Dianita Palacios. Dianita Alpala. Bueno, Blanca Méndez. Que tengan santa noche, que descansen. Camilo Reyes, gracias por estar conectado. También nuestro director que no lo había visto, pero ahí está. Un saludo. Voy a detener en este momento la grabación